Hola amigos de La Posta, una vez más, saludos a todos este jueves, un jueves que amanece con sed, con hambre el país de institucionalidad. Hoy día está previsto para esta mañana la posesión, posesión de los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que hemos explicado hasta la saciedad sus funciones que tienen que evaluar y en algunos casos, en el ser del caso, despedir, mandar a su casita a algunas autoridades de control. Para analizar eso, la coyuntura política, la coyuntura de la lucha contra la corrupción, eso y varios temas más, tenemos el gusto de tener aquí a un buen amigo de esta casa, al doctor César Montúfar. César, ¿cómo estás? Pues Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, arrancamos solo 5 tarde para que vean, estamos tratando de corregir nuestros propios horarios y feliz. Primero, empecemos por cómo ves los nombres que resultaron electos de las ternas. O sea, tenemos básicamente todos los que estaban en primeros en la lista, menos en el caso de la señora Alcíbar, que fue electa la segunda, y la señora Manuela Gallegos, que a la final terminó electo el coronel Luis Hernández. Son nombres que te escandalizan. ¿Sientes satisfacción? ¿Sientes tranquilidad? ¿Qué opinas sobre esas figuras? Bueno, yo creo que las personas que han sido nombradas, algunas de ellas, Julio César Trujillo, Pablo Dávila, el coronel Hernández, dan tranquilidad, dan una perspectiva de que ese consejo va a estar a la altura de la situación, a la altura del momento que vive el país, de los desafíos que tiene esta comisión. Y bueno, esperemos que existan el contexto, que se den las condiciones para que este trabajo, que es un mandato popular además, yo creo que los miembros de la comisión tienen que estar conscientes de que su trabajo está respaldado por casi el 70% de los electores ecuatorianos que dijimos sí en la pregunta que tuvo que ver con la conformación del Consejo, y me parece que esa base de legitimidad tiene que ser suficiente para que comiencen un trabajo, además de estableciendo prioridades que creo que tendrán que ser definidas. Pero, ¿cuáles crees que son esas prioridades? O sea, ya hoy día se posesionan, hoy día abracitos, hoy día muchitas, hoy día felicitaciones por WhatsApp. Todo bien, el día de hoy tienen que empezar a trabajar porque para ayer es muy tarde, solo tienen de aquí hasta enero de del próximo año. ¿Cuáles crees que deben ser las prioridades? Hablando institucionalmente, o sea, evaluar qué instituciones y según tú, remover a quién. Bueno, tienen que comenzar por la Fiscalía, por el fiscal general, y creo que también como por la fiscal subrogante. Creo que la Fiscalía es en este momento el espacio, el lugar en donde se concentran gran parte, no todas, las denuncias que tienen que ver con los actos de corrupción que se cometieron en la última década, y creo que la acción del fiscal general, hoy más cuestionada que nunca, evidentemente tiene que ser evaluada, y desde mi perspectiva hay absolutamente todos los elementos para que el fiscal Vaca Mancheno sea sustituido. Creo que la Fiscalía me parece que es el tema principal. También ¿Cuáles son esos elementos? Tú estuviste más o menos del mismo bando en la batalla contra Jorge Glass. Bueno, yo creo que ahí te puedo mencionar en el tema Glass, que creo que ahí es un tema importante. El fiscal, por ejemplo, no promovió en la sentencia la idea y la petición, más bien dicho, no pidió al tribunal que, siguiendo el artículo 226 o 626 del Código Integral Penal, se aplicara esta figura de infracción diversa, a través de la cual le obliga a la Fiscalía a seguir otras investigaciones. Eso fue una omisión muy grave del fiscal. El fiscal, además, me parece a mí, es evidente que hay algo que tiene con Odebrecht. Yo, por ejemplo, presenté una denuncia en contra de Odebrecht. ¿Qué es hay algo? Bueno, ¿qué es algo? Mira, es algo que se menciona en el audio aquel entre Pollitt y Serrano. Te puedo decir, en el caso mío, yo presenté una denuncia penal en contra de la empresa Odebrecht como persona jurídica, igualmente Rafael Correa, y el fiscal realmente como que ha dejado la cosa de lado. No solamente me negó la posibilidad de denunciar, eso es un tema gravísimo.
Es evidente, por ejemplo, en el juicio que se lleva adelante dentro del caso de Brecht por cohecho, me parece, en contra del exministro Alexei Mosquera. Igualmente, el fiscal no incluye las delaciones de dos exfuncionarios de Brecht en el Ecuador, estamos hablando de Besa y Gandolfo, que además en ese caso hay información de que mencionarían al expresidente Correa. Entonces yo creo que hay cosas muy extrañas en la actuación del fiscal. Pero remover al fiscal César no es darle una cajita feliz, un regalito al presidente Serrano, al presidente de la Asamblea. Bueno, es que en realidad yo creo que el tema de Serrano tiene que ir por cuerda separada. Son distintos, los dos tienen que salir del cargo. Pero en el caso del Consejo de Participación, no por contentar a Serrano se va a permitir que un fiscal que en este momento ya tiene una deuda enorme con el país, que además está involucrado inmerso, inmiscuido en un tema tan sórdido como el de este audio, pueda seguir en el cargo. Creo que el fiscal y la fiscal subrogante, tiene que haber una renovación en las cabezas de la Fiscalía para que el país pueda tener la tranquilidad de que esa institución va a realizar las investigaciones, siguiendo el debido proceso, siguiendo el principio de legalidad de manera estricta, que conduzcan a desenmarañar y a que se judicialicen y haya castigo y reparación a los grandes responsables de la corrupción de los últimos 10 años. Dices, arranquemos por Fiscalía. Para ti es la prioridad número 1 en cuanto en este proceso. La número 2. Consejo de la Judicatura. Eso yo tengo la duda, César, pero nadie me contesta puntualmente, y todo creo que va a terminar en las especulaciones o en las interpretaciones legales más que nada. Yo lo que tenía entendido es que el Consejo solo podía evaluar y remover a las autoridades que fueron electas por el Consejo. Y la Judicatura no fue electa por el Consejo. Sí, pero de una u otra manera están dentro de todo el ámbito que tiene que ver con el control y el procesamiento de la justicia. Pero eso es una interpretación legal tuya, no, entonces... No, pero lo que sucede es que yo puedo interpretarlo distinto, porque yo lo que creo es, por ejemplo, Carlos Ochoa, que ya está muerto por otro lado, pero no fue electo por la comisión. ¿Qué hacemos si hay una renovación de la Contraloría? Si hay una renovación de la Fiscalía y todo se queda represado en el sistema de justicia. Yo estoy de acuerdo. Pues, lo que pasa es que aquí hay un mandato que tiene que cumplirse hasta el final. De lo contrario podemos decir, vamos a, como se dice, digamos coloquialmente, el pan se puede quemar verdaderamente en la puerta del horno, donde tienen que cocer, por de una u otra manera, siguiendo el principio de legalidad, del debido proceso, el derecho a la defensa que tienen y la presunción de inocencia que tienen todos los procesados, es que estos procesos en el sistema de justicia puedan llegar a término. ¿Pero cuánto vamos que no topan el Consejo de la Judicatura? Espero que no sea así. Creo que otra prioridad, si queremos seguir con el tema de las prioridades, es la Contraloría. Creo que en la Contraloría está, digamos, es increíble lo que ha pasado en los últimos días, que el presidente de la Asamblea tenga un documento original que no tiene el Contralor, que es un documento que viene, estamos hablando de un caso, imagínate la cantidad de casos en que los informes de Contraloría pudieron... Los papeles que le mandó el chiquito, entiendo que son, ¿no? Pero te das cuenta, o sea, y lo que dicen en las redes es que lo más perturbador de todo es que en esta historia hay alguien más chiquito que José Serrano. Creo que eso es algo ya... Eso es lo que más perturba a todo el mundo. Una exageración. Pero bueno, la verdad es que creo que esas son prioridades básicas, fundamentales. Me parece que el Contralor Polita el Contralor Celi ha dicho que básicamente él no quiere seguir en el cargo, básicamente le da igual, no será candidato para quedarse en el cargo, me lo ha dicho a mí personalmente. Entonces, en realidad no hay urgencia ahí de él de quedarse. Entonces la evaluación del Consejo de Participación Ciudadana ahí no creo que sería tan urgente, porque el tipo igual tiene que irse, porque él está en funciones subrogadas, ¿no? O sea, tiene que elegirse un nuevo Contralor igual. Pero en el fondo, mira, lo que está en juego, porque aquí el punto principal es esta estructura, siguiendo la lógica del audio aquel, ¿a quién responde? Porque un poco la discusión entre Politi y Serrano, uno de los temas de discusión es aquí, hay un señor que ya no responde a quien todos nosotros respondemos. ¿Quién es este? Y creo ¿El señor de Bélgica? Eso es, yo creo que más o menos evidente. Y si tú miras la rueda de prensa que dio, la rendición de cuentas del fiscal Vaca, luego de que exhibe el audio, ¿quiénes estaban allí junto a él? Me parece que eso es bien importante. ¿Quién estaba? Estaba el defensor del pueblo, que hizo activa campaña por el no.
estaba el presidente del Consejo de la Judicatura, que tiene toda la influencia dentro del sistema de justicia, estaba la nueva presidenta de la Corte Nacional la doctora Aguirre de Justicia, ¿sí? Es decir, entonces, pones a ver, creo que más o menos uno puede darse cuenta y puede colegir que en realidad esa es la estructura de influencia que todavía tiene Correa, Rafael Correa, dentro de estamentos fundamentales para poder llevar adelante este proceso de depuración institucional, investigación y sanción a la corrupción. Ya, pero en esta bronca, hermano, o sea, Serrano también correísta, estos también correístas. ¿Y por qué vemos a los correístas matándose hoy por hoy entre ellos mismos? Porque en el fondo lo que tenemos, y eso creo que es lo que me parece a mí que es necesario aquilatar, es el funcionamiento de una organización delincuencial. Creo que uno de los méritos, por decirlo de alguna manera, más bien la trascendencia histórica que tuvo la sentencia en contra de Jorge Glass el 13 de diciembre, es que se demostró procesalmente en juicio, luego de que se actuaron pruebas dentro de un proceso judicial, que en el Ecuador se había conformado una asociación ilícita. ¿Qué significa esto? Que hubo un grupo de personas que se organizaron, que acordaron tomarse el Estado por la vía electoral y cometer delitos en contra del Estado. Es decir, lo que tenemos al frente, lo que se constituyó en estos 10 años, es una organización delincuencial. Por eso es que me parece que la figura delictiva y política que tenemos que utilizar es la de delincuencia organizada. Si tú, la entrevista que ustedes le hicieron a Poli, otras entrevistas que le ha dado a otros medios de comunicación, donde comienza a ventilar todos los informes de Contraloría que tienen responsabilidades penales en contra de todo el mundo, en todas las áreas de la administración pública. En esas horas de entrevista se habrá topado un 10% quizá máximo de todo lo que en todos los ámbitos de la administración pública se cometió como actos ilegales. ¿Qué te muestra? Te muestra que la corrupción no solamente que se constituyó en algo estructural y sistémico, además de eso, que era el modus operandi del gobierno de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa. ¿Y que además, por qué todo queda en pesos plumas, no? Ahí está Polita, ahí está Vaca, ahí está. Y el pez gordo de arriba riéndose desde un ático. Por eso es que es importante conceptualizar el tipo penal. Y el tipo penal es delincuencia organizada. Y esa delincuencia organizada implica que hay un jefe de esta banda. Ese jefe es Rafael Correa Delgado. Eso es importante. Mira, los italianos en la década del 90 acuñaron un término que me parece que es absolutamente pertinente para el Ecuador en este momento, que es el de tangentopoli. Tangente en italiano quiere decir coima, poli, ciudad-estado. Lo que vivimos en este momento es un estado de coimas, un estado de corrupción. Ese estado de corrupción fue legalizado, fue institucionalizado cuando Rafael Correa, desde el proceso constituyente que lideró, y a partir de la nueva constitución cambia la ley de la Contraloría, cambia la ley de contratación pública, cambia el Código Integral Penal, establece todo un conjunto de decretos de emergencia, decretos presidenciales que abren la vía para institucionalizar y legalizar la conformación de esta organización delincuencial y su funcionamiento, garantizar aquello en todos los ámbitos de la administración pública. Yo estoy de acuerdo contigo y mucha de la gente que nos está viendo, está bueno el número, pueden estar de acuerdo en que Correa creó el caldo de cultivo para que salgan estas víboras y empiecen a robar a diestra y siniestra. Sin embargo, sus actuaciones como tal no son ilegales en la mayoría de los casos que tú has dicho. O sea, decretar una emergencia per se, el acto puro no es ilegal. Hacer una reforma legal de cierto tipo per se no es ilegal. Claro que con la mente siniestra con la que se hizo, el objetivo final era la robadera. Pero el hecho puntual, no sé si es que puede constituir una figura penal como para ir a la fiscalía y decir, métanlo preso al señor del ático. Sí, Luis Eduardo. Porque la doctrina en términos de derecho penal establece la autoría de un funcionario público, no solamente cuando comete un delito, directamente, no cuando deja cometer, sino cuando facilita la comisión de ese delito o deja o permite que se cometa. El artículo 42 del Código Integral Penal es muy claro, establece dos tipos de autoría. Esos dos tipos de autoría tienen igual sanción, la autoría directa y la autoría inmediata. Doy un ejemplo, pongamos que yo soy encargado de una bodega en una fábrica. Más bien, yo soy el gerente de esa fábrica. Y digo, voy desde hoy a desactivar las cámaras. Y le voy a decir al guardia de seguridad que se suele quedar las noches cuidando la bodega que tiene vacaciones durante esta semana.
desactivo las cámaras, quito la seguridad y en esa semana se vacían la bodega, entran los ladrones y vacían la bodega. Puede haber sido una equivocación, pero eso ocurre la siguiente semana, después de un mes, porque yo tomo esas decisiones. Evidentemente, el gerente de esa empresa, el que ordenó esas medidas, no es que directamente fue con un camión a sacarse las cosas de la bodega, pero fue el que facilitó, el que creó las condiciones. El artículo 233 de la Constitución, cuando establece las responsabilidades de los servidores públicos, dice que las responsabilidades civiles, penales, administrativas, subrayo la palabra penales, son de un funcionario público cuando facilita, cuando deje hacer o cuando comete un acto de corrupción. Entonces, pero esta responsabilidad indirecta que dices, ¿cuál es la autoría? La misma sanción. La misma. ¿Cuántos años de cárcel tiene? La misma sanción del autor directo cuando se comprueba procesalmente en un juicio la comisión de un delito. Es decir, si en todo caso, por ejemplo, tendría los 6 años de Glass, si es que se comprueba de que Glass fue el autor y Correa el que permitió la autoría. Mire, es que en el caso serían 6 años metidos juntos. Yo pedí al fiscal la comparecencia de Correa y me negó. Después en el juicio de cohecho o el proceso de la investigación de cohecho que se ha abierto, igualmente he pedido la vinculación del expresidente Correa. Y creo que ahora, con todos los elementos que se han exhibido, ya no podemos únicamente hablar, sí se puede hablar, de cohecho, de peculado, de tráfico de influencias, de defraudación tributaria, de concusión, de testaferrismo, de todos estos delitos que tienen que perseguirse, pero hay un delito madre. Y ese delito es el de delincuencia organizada, artículo 369. ¿Y vas a denunciarlo? Yo voy a denunciarlo la próxima semana, estamos trabajando en eso. Pero el punto aquí principal... ¿Es la primera denuncia que existiría así de delincuencia organizada penal en contra de Rafael Correa? No me acuerdo. Rafael Correa, no, la única y la primera. Y Rafael Correa y todo el círculo, porque evidentemente ahí está el contralor. Ahí está el fiscal, ahí está incluso mira con todo lo que ha salido y queda claro. Pero vos crees que el fiscal va a dar paso a una acusación de ese tipo si vos mismo dices que es daño del alma. Por eso te decía hace un momento, el desafío que tiene este Consejo de Participación transitorio es comenzar por la Fiscalía, seguir con el Consejo de la Judicatura, avanzar a la Contraloría. Es decir, porque parece que hay como un pacto no institucional de no llegar tan lejos. Es que mira, es que aquí o vamos a fondo, o aquí existe un proceso muy claro de desmantelamiento de esta organización delincuencial, porque esta organización delincuencial no es que abandonó el poder el 24 de mayo del año pasado, sigue tomada el Estado ecuatoriano. Por eso yo te hacía esa fotografía de la rueda de prensa del fiscal Vaca, te muestra el poder que todavía tiene Rafael Correa en las instituciones públicas, las que tienen que ver con el control, con la judicialización y la investigación de los delitos que se cometieron durante su gobierno. ¿Y él es beneficiario de este caos institucional? O sea, ¿quién beneficia de este caos? En gran medida puede ser que él lo provocó. Porque evidentemente, ¿por qué? O sea, porque evidentemente él perdió la consulta popular. Él en este momento está, digamos, contra las cuerdas. Me parece a mí que los ecuatorianos en este momento tenemos la oportunidad, luego de la consulta popular, de desalojar esta organización delincuencial del Estado, porque esto hay que tener muy claro, Luis Eduardo. No es que Rafael Correa y el correísmo se fue el 24 de mayo del año pasado. Ellos siguen tomados, esta organización sigue tomada al Estado ecuatoriano. El desafío que tenemos en este momento es cómo los desalojamos. Este desalojo tiene que ser pacífico, institucional, tiene que fortalecer la institucionalidad democrática, tiene que fortalecer las instituciones de investigación, de control, tiene que devolver a la Asamblea Nacional su carácter de fiscalización y de control político. Por eso es que Serrano no puede seguir en el cargo. Lamentablemente, Luis Eduardo, el mismo Código de la Democracia establece que para que haya revocatoria del mandato, tiene que haber cumplido un año, pero ese señor ya debería tener un proceso de revocatoria del mandato. O depuramos o desalojamos al Estado ecuatoriano de la organización delincuencial que se tomó el Estado durante la última década, o el Ecuador sencillamente va a seguir atrapado en esta situación. En el tema de Serrano, precisamente, y la recuperación de la institucionalidad en la Asamblea Nacional, tú dices de que te tiene que cumplir un año en funciones para iniciar un proceso de revocatoria en el que hay que conseguir firmas. Anda a ver tú si el CNE Verde Flex te aprueban esas firmas y todo ese relajo que tú ya conoces que tiene que pasarse. La otra es, hay como ir por una destitución vía asamblea, o sea que lo sean los propios, una mayoría simple. Ayer hubo una moción creo que era reestructurar las autoridades
de la asamblea, que no tuvo apoyo más que de los correístas. De ahí hubo otra moción del señor César Roón del Partido Social Cristiano, en el que pedía la comparecencia de ambos púgiles estos que se están dando, o sea, el fiscal Vaca y el señor Serrano, para luego pasar, tras evaluar sus comparecencias, a una moción de censura o cualquiera que ésta sea. ¿Cuál es la vía legal para, si es que no es por revocatoria de mandato, por lo menos quitarle el cargo de la presidencia a un señor tan impresentable como el señor Serrano? Bueno, yo creo que el Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Administración Legislativa, el CAL. Pero él lo preside. Bueno, pero él lo preside, pero hay otros miembros, hay 6 miembros más. Entonces, el CAL tiene en este momento la obligación de remover al señor Serrano, o por lo menos suspenderlo hasta que este proceso se dé. Pero tú ves a Verónica Arias, a Soledad Buendía, a Carlos Bergman, y a Viviana Bonilla lanzándose el cuello de José Serrano. Entonces vuelvo a lo que te decía hace un momento. Si todos son la misma pana, los mismos panas. Creo que tenemos que tener presente que en el Ecuador se constituyó una organización delincuencial que se tomó y sigue tomada el Estado ecuatoriano. Si es que los asambleístas que están allí de país todavía no han dirimido ese conflicto interno que tienen entre correísmo y morenismo y van a hundir la poca legitimidad que ya tiene la función legislativa por defender a una persona o por defender los intereses de este grupo, pues yo creo que lo que en realidad ahí resta es sencillamente una, diría, demolición de todo esto para que en el Ecuador surja una institucionalidad verdaderamente democrática. Por eso es que los ecuatorianos cada vez con más fuerza están haciéndose eco, nos estamos haciendo eco del grito fuera todos, porque si no, ¿en dónde estamos? Pero es medio peligrosón ese fuera todos. Mira, pero ¿qué es más peligroso? Porque ese fuera todos nos llegó Correa. Pero ¿qué es más peligroso? ¿Te acuerdas? Sí, nos llegó Correa. Pero ¿qué es más peligroso, Eduardo? ¿Eso o seguir en manos de una organización delincuencial? Es que lo que pasa es que tenemos que aquilatar la situación en la que está el país en este momento. Yo insisto, miremos lo que no lo estoy diciendo yo. Lo dijo un tribunal luego de un juicio. En el Ecuador hubo asociación ilícita, es decir, un grupo de personas se organizaron para delinquir. ¿Quiénes estaban entre ese grupo? El vicepresidente de la República, o sea, el Contralor General del Estado. Es inexplicable que no haya estado también Alexis Mera, que fue mencionado por el mismo Concenciado Santos como también receptor de las coimas. Y que el ex Contralor Polit lo llena de caca por todo lado. Y después de eso, también el Procurador General del Estado que tuvo que ver, que autorizó el acuerdo entre Hidropastasa y Odebrecht para que Odebrecht pueda volver a contratar con el Estado. Guido García está desaparecido, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las principales autoridades del Estado ecuatoriano. ¿Qué bestia? Estamos hablando del presidente de la Asamblea Nacional, del fiscal general y de la fiscal subrogante. Eso se llama delincuencia organizada, Luis Eduardo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a eso? Decimos, a ver, pongámosle unos pañitos de agua tibia a esta situación. O decimos, o la institucionalidad opera luego de la consulta popular, luego de la conformación de este Consejo de Participación Ciudadana, para dar una salida institucional y pacífica a un problemón en el que estamos, o el Ecuador dónde va. ¿Tú crees, mira, que es posible escuchar? Yo escuché con mucho detenimiento la entrevista que ustedes le hicieron a Carlos Polit y he escuchado las otras entrevistas. ¿Qué es lo que uno siente después de eso? Indignación. Un sobrecogimiento total. Escuché tu contrapunto con el presidente de la Asamblea. O sea, él no puede distinguir que él como presidente de la Asamblea no puede tener comunicación de ese tipo con un prófugo de la justicia y que el trabajo de un periodista es totalmente distinto. O sea, aquí o damos un salto o sencillamente nos hundimos, Luis Eduardo, o nos hundimos. Yo no quiero exagerar, yo no soy una persona que me gusta exagerar y creo que esto tiene que tener una salida institucional. Por eso es que es tan importante lo del Consejo de Participación Ciudadana de Transición de Piedra. ¿Es suficiente el Consejo de Participación Ciudadana o tú apuestas más por una asamblea constituyente y otra vez refundar la patria? Mira, yo creo que hay que tomar las acciones legales e institucionales que en este momento surgen del mandato de la consulta popular del 4 de febrero. Creo que el Consejo de Participación en este momento tiene que comenzar con este trabajo, tiene que llegar al Consejo de la Judicatura, porque si no nos vamos a quedar atrapados, atorados, y tienen que haber las denuncias en la Fiscalía. Es decir, a ver, aquí hay un conjunto de informes que están en este momento, no sabemos si están, si no están, si pasaron, si no pasaron, si se perdieron, si se escondieron.
Ya, eso tiene que aparecer, tiene que investigarse, tiene que judicializarse, tienen que llegar a la fase de juicio. Pero tenemos, yo creo que en este momento, yo creo que los ecuatorianos, me parece que ahí está el punto principal, los ciudadanos, creo que tenemos que reaccionar. Yo creo que esto no puede continuar con una diría actitud de condescendencia, de tolerancia. Aquí nos estamos jugando el futuro, no nos estamos jugando, no es cualquier cosa. Este audio, esto que está develándose, esta operación delincuencial, la operación de una mafia tomada al Estado, por eso el regreso al concepto de Tangentópoli. Estamos hablando de un estado de corrupción. El Estado está atravesado de corrupción. Aquí el fraude no es solamente económico, no es solo lo que se llevaron, es el fraude democrático, el fraude institucional. ¿Pero qué hacemos si a la gente le importa un carajo? No es que no le importa, O sí sea, le importa. Claro que le importa, pero lo que pasa es que le importa el círculo del debate, la gente que nos está viendo hoy día aquí en la posta. El círculo rojo, como dice Durán Barba. Pero tú ves las encuestas y no está primerita el tema de la corrupción. Pero mira el voto. La gente sigue primero el pan. Mira el voto que tuvo la primera pregunta en la consulta popular, más del 70%, 73%. Es muy claro, es un mensaje contundente. Nadie va a votar si Robin nomás, pero de ahí que estén escandalizados. ¿Por qué no hay nadie en la calle? ¿Por qué no hay nadie en la calle diciendo que se vayan todos? ¿O por qué no hay nadie en la calle diciendo? Primero, esto puede ser un proceso. La gente está en otro patín, mi hermano. Puede ser un proceso, o por último, en realidad, la calle no es del espacio. Puede ser que sí, como puede ser que no. Y de hecho ya han comenzado a haber algunas manifestaciones. Yo personalmente me estoy adhiriendo a una convocatoria que está haciendo Nelson Maldonado para el próximo jueves en Quito a las 5 de la tarde. ¿Dónde? En Tribuna de los Iris. Jueves, 5 de la tarde, una autoconvocatoria ciudadana. Por un principio básico. Jueves 5 de la tarde para básico, cubrir. Que la decencia sea el principio organizador de nuestra sociedad. Creo que eso es un derecho humano más que fundamental. Pero el punto aquí es que se han dado pasos, ha habido ya un camino, y ha habido ya un avance. La misma no reelección presidencial de Rafael Correa. La situación que estamos viendo es un avance, y lo que yo sí creo es que es insuficiente todavía. ¿Quieres otro cafecito? Bueno, gracias. Si nos ayudan con otro cafecito. Pero y a mí también. Yo creo que en realidad hay una gran conciencia ciudadana al respecto, y esa conciencia tiene que comenzar a ponerse más firme, intransigente, y si es necesario que se vayan todos, tienen que irse todos, porque peor sería convivir. Tú puedes convivir, podemos los ciudadanos convivir en una misma república con una organización delincuencial tomada del Estado. La respuesta es no podemos convivir, o ellos o nosotros. Es tan sencillo como eso, Luis Eduardo. Pero en el se vayan todos, ¿incluyes al presidente Moreno? Vale, yo estoy diciendo que ese debe ser el último momento, no estoy diciendo que en este momento es de ese punto. Hay una comisión de Consejo de Participación Ciudadana que se nombró ayer. Ese consejo tiene una misión que cumplir, tendrá que cumplirlo. Y tú me preguntaste cuáles serían esas prioridades, he dado algunas, ¿no es cierto? No estoy diciendo que eso es lo que tiene que hacer directamente, a ellos tendrán que reunirse, definir, y tiene que haber resultados concretos. Porque además del presidente Moreno, creo que tiene que tener presente, tiene que tener claro, y me imagino que lo tiene claro, que su misma supervivencia política es la que está en juego. Porque si el correísmo, que está tomado gran parte de la institucionalidad todavía, y que representa esta organización delincuencial de la que estamos hablando, continúa, avanza y se consolida, entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el futuro del gobierno? Yo creo que el gobierno no tiene viabilidad. Pero Moreno ha demostrado que por lo menos Gil no es, porque no ha cumplido un año, lo tiene al vicepresidente preso, al contralor fugado, al otro refundido en Bélgica sin partido, sin posibilidad de reelegirse. Lo que pasa es de que los que queremos la reinstitucionalidad la queremos urgente y queremos ya correr preso mañana. ¿Me explico? Pero el punto... Pero poco no se ha, o sea, no ha sido poco lo que se ha hecho. Es que ha habido avances, por eso decía, ha habido avances, pero esos avances todavía son insuficientes. Y son insuficientes... Pero no van ni un año, hermano. Son insuficientes porque esta organización delincuencial sigue tomada al Estado ecuatoriano. La Tangentópoli de la que hablaba hace un momento sigue vigente. No es un asunto del pasado. No es que, mira, el audio al que regreso... O sea, hoy por hoy siguen robando, dices tú. No solamente que siguen robando, siguen tomados del Estado ecuatoriano, siguen tomados de la Fiscalía. Pero están tomados de la Fiscalía para protegerse de los robos anteriores de la década ganada.
Lo que yo te estoy preguntando, si hoy por hoy también hay esa estructura mafiosa en los ministerios, o digamos, ahorita yo quiero ir a contratar en un ministerio, ¿me van a pedir la Tangentopoli o no me van a pedir la Tangentopoli? Lo que te quería decir es que en realidad lo que tenemos en este momento, estamos partiendo del análisis de los informes de Contraloría que se hicieron durante el gobierno de Correa. Pero tenemos que tener una Contraloría independiente, con un Contralor verdaderamente tal, no miembro de una organización delincuencial, que pueda hacer las investigaciones del presente. ¿Al actual también lo consideras miembro de una organización delincuencial? Yo no puedo decir eso del presidente Moreno, por los avances que tú has dicho. Del actual Contralor. Yo creo que el Contralor ha tenido algunos hechos importantes y ha dado algunas señales que vale la pena relevar, pero sin duda el Contralor Pablo Celi viene del periodo de Carlos Pollitt. Yo creo que hubo una ruptura, él ha tenido, me parece a mí, hechos, por ejemplo, la conformación de esta comisión para el análisis de la deuda, me parece importante. Hay cómo redimirse, o sea, hay cómo limpiarse y arrepentirse y pasar a la historia. Todo el mundo tiene derecho libre de culpa. Todo el mundo tiene derecho a redimirse, pero tiene que responder por lo que hizo en su vida pública, porque estamos hablando de funcionarios públicos. Pero mira, Luis Eduardo, sí, creo que ha habido avances. Creo que en lo que tú has mencionado, has descrito lo que el presidente Moreno de una u otra manera ha logrado en estos primeros 9 o 10 meses de gobierno. Pero lo que los ecuatorianos sí podemos decir es eso no es suficiente. Ahí no nos podemos quedar. Si estamos hablando de una organización delincuencial, las organizaciones delincuenciales pueden pelearse, pero también componerse, pueden volver a acordar, pueden volver a ponerse de acuerdo en mantener el status quo, pueden distribuirse los espacios de influencia. Y creo que si es que eso es lo que ocurre, si eso es lo que vamos, si al pueblo ecuatoriano se le convocó a las urnas para pronunciarse de esa manera, me parece que sería realmente una oportunidad totalmente desperdiciada. Pero el punto aquí es que, mira, por eso es que yo insisto en que hay que conceptualizar e interpretar, aquilatar el diagnóstico. No es 2, 3, 4, 5, 10, 1000 casos de corrupción. Es un esquema organizado. Y eso es lo que hay que desmantelar. Podemos ir uno a uno por esos delitos y ponerles en la cárcel a los culpables. Pero si el esquema continúa, si es que no hay una reestructuración jurídico-institucional que vaya de la mano de este proceso, lo que vamos a hacer es quizá depurar en lo personal, pero mantener la misma estructura jurídica e institucional que es la de una organización delincuencial operando desde el Estado. Claro, pero por más de que elimines a las personas, si es que está creada la estructura, otros llegarán a tomársela. Exactamente, por eso es que es el punto de que... Porque si lo coges a correr, lo metes preso, muerto el rey, vive el rey, y es como las FARC que empiezan a asomar otras células por ahí. Por eso es que y tú planteabas en fases, yo creo que en este momento hay una consulta popular, hay un mandato, pero ahí no nos podemos quedar. Tiene que haber una reforma profunda de la Constitución, tiene que haber una reforma profunda de ese conjunto de leyes que se hicieron. Durante el correísmo, la ley de contratación pública, hay ya una propuesta de reforma, no es suficiente. Es decir, si es que la misma estructura continúa, si la misma estructura sigue vigente, unos serán reemplazados por los otros, a pesar de que los unos que cometieron los delitos primeros ya estén en la cárcel. Vamos a revisar un poco los comentarios. Hola desde Zurich, Suiza. Hola desde Múnich, qué rico. Allá están, en realidad ya en el almuerzo, 2:37 p.m. Espéreme un segundo. Vivanco, bendíceme, chuto. Yo no sé por qué este man siempre dice esto. Saludos desde Ambato, saludos desde Bélgica. No es el que pensamos, es Laura Aguayo Alcíbar. Vamos a ver si es que encontramos. Pregúntele si se postulará para las elecciones en el 2019, te pregunta Wagner Acosta Muñoz. Es posible, yo soy político activo, yo he hecho política desde los 14 años, soy presidente de un movimiento político. Pero a vos te gusta el relajillo nacional, el de la ley, el de la fiscalización, ¿también te atrae el tema de la gestión local? Mira, un político está hecho y se prepara para llegar al poder y desde el poder transformar en función de una cierta idea. Yo creo que no está cerrada esa posibilidad, sin embargo en este momento creo que el país vive un desafío de institucionalidad nacional y en ese desafío vamos a estar metidos. Ángel Guillermo San Pedro, adelante César, hay que seguir dando lucha a los corruptos, el pueblo sabrá reconocer en las urnas. ¿Por qué no habían
¿por qué no habían que lo presionaron? ¿Por qué no hablan que lo presionaron ratas para meter preso a Glass? No entiendo, dice que te presionaron a ti para meter preso, era tal vez la opinión pública, ¿no? Estos Contreras retrógradas, si no les gusta el programa del entrevistado, no hagan caso, me parece de vacancísimo. Vamos a ver, valiente de una acusación particular. Aquí hay gente que te dice que eres muy valiente por presentar una acusación particular a la banda de delincuentes. El tema de seguridad, ¿cómo lo llevas? ¿Andas vos tranquilo por la vida o tomas algún tipo de medidas? Sí tomo algunas medidas, evidentemente, pero ando tranquilo por la vida. ¿Qué tipo de medidas para copiarte? A veces algunos amigos generosamente me acompañan en momentos que pueden tornarse difíciles, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el juicio a Glass, y yo tengo un agradecimiento grande, algunos amigos se organizaron para estar conmigo, para de alguna manera protegerme, porque hubo situaciones de seguridad difíciles que sí estuvieron complicadas, pero por lo general yo ando absolutamente como un ciudadano, porque no me parece que imagínate lo que sería cambiar toda la cotidianidad, cambiar toda la vida, cuando uno en realidad hace esto porque es una obligación, y lo hago desde una perspectiva de ciudadano. Y lo haces gratis. Absolutamente. Carlos Alba, te pedí tu opinión sobre la postura del bloque morenista contra Serrano, o sea que no fue contra Serrano, sino este espíritu de cuerpo que salió el bloque morenista a proteger a Serrano, cuando el presidente Moreno emitió un tuit más bien diciendo, allá mátense entre ustedes. Mira, yo creo que los asambleístas, esto no ha pasado solamente ahora, viene pasando desde que se instaló la Asamblea Constituyente de Montecristi, tienen que comprender que ellos fueron elegidos por el pueblo en las urnas y que ellos tienen un mandato, y ese mandato es de fiscalización, de legislación y de representación. Cuando uno es representante... Ya, pero ya quisiera que los asambleístas en este país entiendan eso y que no sean las fuerzas políticas las que... Es que tienen que entenderlo, es que si no lo entienden, Luis Eduardo, y si es que decimos que no lo entiendan y nos quedamos, digamos, y nos replegamos, la política no va a cambiar. Pero tú también sabes de que la política es un juego de acuerdos, en el buen sentido de la palabra. Tiene que ser un juego de acuerdos, pero no acuerdos de impunidad, pues. Tienen que ser acuerdos sobre coincidencias ideológico-políticas, programáticas. Eso es la política. Acuerdos, por supuesto que es acuerdos. Pero no son pactos de impunidad, pues. No es que yo te protejo hoy porque eres de mi grupo y tengo que estar en contra del otro. Esos pactos son absolutamente repudiables y no pueden tener sino una postura de intolerancia. Mira, yo fui asambleísta y fui elegido como asambleísta de oposición, porque yo he sido opositor al correísmo desde el día 1. Entonces, desde esa perspectiva, esa fue mi función de representación. Yo era uno. Un amigo me dijo, eres una lágrima dentro de la Asamblea Nacional. Sí, una lágrima. ¿Sí? Pero esa asamblea era media equilibradita. Pero porque logramos equilibrarla, pues. Porque cuando comenzamos teníamos solamente el 30%, pero logramos equilibrarlo en un trabajo que fue un trabajo estratégico, de conseguir aliados, precisamente de llegar a acuerdos en el sentido políticamente bien entendido de la palabra. Entonces yo soy un asambleísta de oposición, mi función era ser oposición y representar. Mira, si el 73% de los ecuatorianos pide muerte civil a los corruptos, ¿cómo pueden unos asambleístas, por más parte del proyecto político de la revolución ciudadana que puedan tener, decir vamos a proteger a alguien que claramente en un audio demuestra, además no lo negó, que está acordando con otra persona que es prófuga de la justicia, además un excontralor, bajarse al fiscal para interrumpir supuestamente ciertas investigaciones? Pero dice que todo bien porque la conversación fue el año pasado. Peor aún si es del año pasado. Ese es el justificativo. No, peor aún, porque dicen que la conversación fue el 22 de noviembre. ¿Qué pasaba el 22 de noviembre? Se iniciaba el juicio a Glass, pues. Entonces lo que estaba diciendo Serrano es protejamos la Glass, pues. Es impresentable. Es impresentable por cualquier lado. Volviendo al tema del 2019, ¿ya has tenido conversaciones o todavía no hay ningún tipo de charlas con otras agrupaciones políticas o dentro de la tuya para tomar una postura en el 2019? No, sí, por supuesto, nosotros tenemos que, como organización política, vamos a participar, tenemos que participar, estamos conversando con otros actores. Creo que, por ejemplo, a nivel de... ¿Con qué otros actores? Bueno, con los actores afines,
los actores políticos. Ahí los que suenan es el alcalde Rodas, no, el ex alcalde. No, yo creo que Rodas ya no es afín a nosotros. Creo que... No lo apoyarías ni a bala. Jamás, pues. O sea, mira lo de ayer. O sea, el bloque de Suma actuando de escudo para proteger a Serrano. Eso es impresentable y no estoy solamente hablando de lo de ayer. Claro, la posición de ellos es de que no, que primero tiene que ir y comparecer. Rodas, más allá de lo que se pueda criticarle de ineficiencia de su gestión, yo creo que él tiene un pecado político que es imperdonable. Y volvemos al tema de la representación, que es haber incumplido el mandato que recibió. ¿Cuál fue? El mandato fue hacer de Quito capital del Ecuador. Una capital, no se puede desentender los problemas nacionales. Una capital, cualquier capital del mundo. Por eso es que tú ves que las capitales del mundo, en América Latina, siempre están en manos o se encargan a políticos opositores del gobierno central. ¿Por qué? Porque hay un cierto equilibrio. La capital crea un equilibrio en una república entre el poder... Y eso venía pasando en este país hasta que elegimos a Barrera. Ah, exactamente. Entonces, entre el poder central y el poder local. A Rodas llegó a ser alcalde porque la gente votó en contra de Barrera-Correa. Ese fue el mandato. ¿Y nunca lo entendió? Él no lo entendió. Se consideró por supuesto, un alcalde de Quito tiene que resolver una cantidad de problemas. Tiene que estar cerca a la cotidianidad de la gente. Tiene que entender lo que la gente necesita y quiere localmente, barrio por barrio, manzana por manzana, calle por calle. Pero además de eso, tiene que entender que una capital tiene una responsabilidad con el país. Que una capital tiene que estar involucrada en los problemas nacionales. ¿Cómo puede ser que un alcalde de Quito no se pronuncie frente a lo que está ocurriendo en el Ecuador y además su bloque vote a favor de uno de los implicados en un hecho absolutamente vergonzoso? Bueno, se abstuvo, ¿no? ¿Pero qué es eso, pues? No, eso significa decir, señor, quédese porque tenemos un pacto con usted. Entonces, la tesis de ellos es de que no, de que primero tienen que ir a comparecer. Mira, los tiempos políticos no son los tiempos de un proceso judicial. Por eso es que hay que distinguir entre lo que es un proceso judicial, un debido proceso, y el tiempo político. La misma votación que tuvieron los socialcristianos, ¿no? El tiempo político tiene que ver con esa demanda ciudadana de que exista una orientación al destino del país. Entonces, un alcalde de Quito no puede perder esta noción. Tiene que ser un referente nacional. No estoy diciendo que tiene que ser un referente de desestabilización o de conflicto con el gobierno central, no. Tiene que ser un referente de orientación nacional. Y esa función me parece que Rodas jamás la entendió. Suena también, entonces te veo más cercano a Creo ahora, ¿o qué? Bueno, nosotros con Creo hemos tenido siempre una conversación, una discusión. Entonces por ahí estás viendo. Mira, con Creo conformamos Compromiso Ecuador para... Sí, pero luego te abriste y te fuiste con el Bigotes. Con Creo conformamos una coalición, digamos, para enfrentar las enmiendas constitucionales. Y creo que de una u otra manera eso contribuyó de manera importante para que hubiera un giro en la opinión pública y Rafael Correa no se lanzara. Entonces, ¿podrías hacer un acuerdo con Creo para el 2019? Mira, yo creo que Creo ha mantenido y sigue manteniendo una postura que es muy afín a la de concertación. Una postura de oposición. Evidentemente tenemos puntos de vista diferentes, una posición político-ideológica distinta, pero hay una convergencia. Yo creo que hay evidentemente una afinidad con lo que ha venido siendo Creo. Porque otro nombre que suena es el general Moncayo. Bueno, creo que Paco fue un gran alcalde de Quito, sin duda. Pero dices tú. Bueno, fue en dos periodos alcalde de Quito. Lo que digo es, y mucha gente piensa que él podría ser un buen alcalde. Yo creo que es importante la experiencia, es importante la trayectoria, porque uno puede decir, sí, uno habla y dice que promete el paraíso, pero creo que en el caso de Paco Moncayo, en el tema de la alcaldía de Quito, él tiene una ventaja, que es el que fue alcalde y fue un buen alcalde. Muchísimas gracias a las 500 personas, otra vez sigo yo rompiendo récords, muérete de envidia, Anderson Boscan, que nos han acompañado en esta conversación con el doctor Montúfar, catedrático universitario de la Universidad Andina, líder del movimiento político Concertación, y una de las mentes más lúcidas en política de este país. El día de mañana entiendo que tendremos al nuevo consejero de Participación Ciudadana, el señor Lucho Macas, Taita Macas, con el que conversaremos su postura, sus prioridades. Lucho Macas es una de las figuras históricas del movimiento indígena que tiene mucho que contarnos. Así que los espero mañana viernes 8:30. Muchísimas gracias, César. Gracias a ti.
palabras además. En el único lugar donde se reciben con cafecito, en las entrevistas de la mañana. Nos vemos.